El 30 de marzo arrancó el periodo de campañas rumbo a la elección del Poder Judicial Federal del próximo 1 de junio. Ese día la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir 881 cargos, los cuales son los siguientes: 9 plazas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, cargos de nueva creación, por cierto, 464 magistraturas de circuito y 386 plazas para juezas y jueces de distrito. Ya que se trata de algo totalmente inédito en la historia de la democracia mexicana, esta elección tiene reglas distintas a las elecciones del Poder Ejecutivo y sobre todo legislativo. Además, existen algunas peculiaridades en estos comicios, como el hecho de que algunas elecciones tengan candidatura única. De esto y más vamos a hablar el día de hoy en SDP Mañana. Ahora que las personas aspirantes a los cargos en el Poder Judicial Federal arrancaron oficialmente sus campañas, es un muy buen momento para recordar qué está permitido y qué está prohibido, con el fin de reconocer a aquellas personas que violen las reglas, buscando el voto de la ciudadanía en esta elección. El primer punto a destacar es que los partidos políticos deben en todo momento mantenerse totalmente al margen de esta elección. Esto incluye la promoción de ciertas candidaturas o bien del proceso en sí. Es decir, no podrán siquiera promover la participación ciudadana. Así que si ves a un partido diciendo vota en esta elección o vota por tal persona, es totalmente ilegal. Las candidatas y candidatos tampoco podrán hacer eventos públicos con templete, carpas y equipos de sonido, o sea, no podrán parecer candidatos como ocurre en una campaña normal, y en este proceso solo se permiten reuniones en espacios abiertos, lo que significa que no podrán rentar auditorios y prácticamente hablar sin micrófono. Otro punto interesante y que distingue a esta elección de otras es financieramente, o sea, cómo se van a gastar el dinero. Normalmente el Instituto Nacional Electoral otorga dinero público a las candidaturas, pero en esta ocasión se determinó que las y los aspirantes no contarán con financiamiento ni público ni privado. Esto quiere decir que no solo no recibirán dinero del INE, sino que ninguna persona física podrá hacer donaciones. Además, establecieron topes de campaña muy por debajo de lo que nos tienen acostumbrados las autoridades electorales a estas alturas. Para las campañas a la Suprema Corte, el límite de gastos es de 1.468.841 pesos, y en el caso de las magistraturas de circuito, el tope es de 413.111 pesos, y para juezas y jueces será de 220.326 pesos. Estos montos parecen demasiado bajos o muy altos si no gastas y no tienes mucho dinero, pero son bajos en comparación a otras elecciones, pero se entienden mejor si tomamos en cuenta que durante estas campañas no se podrá contratar anuncios en la radio, en la televisión o en la prensa, lo que suele ser lo más caro en las campañas. Tampoco está permitido promocionar en publicaciones en redes sociales, o sea, nada de pauta, pintar bardas o contratar publicidad exterior, o sea, los famosos anuncios espectaculares, lonas, volantes o lo que sea. En cuanto a la manera de hacer campaña, las reglas dictan que candidatas y candidatos deberán abstenerse de difundir calumnias o acusaciones falsas. Asimismo, no podrán utilizar a niños, niñas y adolescentes para sus actos de promoción, ni incurrir en violencia política de género en ninguna forma, que a estas alturas ya debería saberse. Esto incluye ataques, amenazas o cualquier acción que limite los derechos políticos de las mujeres o resulte en el menoscabo del ejercicio político. Tampoco tienen permitido hacer campañas en el extranjero o permitir que alguien la haga en su nombre. También deberán abstenerse de ofrecer regalos, dinero o beneficios al electorado, así como de pagar por la elaboración y difusión de encuestas. Las campañas tendrán una duración de 2 meses y terminarán en el 28 de mayo, 3 días antes de la jornada electoral. En este periodo de veda no podrán realizar actos de campaña ni difundir encuestas de ningún tipo, aunque no hayan pagado por ellas. O sea, no pueden decir, ay, voy arriba en las encuestas, aunque no las hayan pagado ellos. Aunado a estas disposiciones, el INE aprobó el pasado 28 de marzo los criterios para garantizar equidad e imparcialidad en la elección del Poder Judicial. Esto es, y definió el papel de los servidores e instituciones públicas respecto a los comicios. El organismo electoral determinó que no se podrá usar dinero ni recursos públicos para promover candidaturas, pero también prohibió hacerlo para promover la participación ciudadana o incluso crear espacios para
difundir los perfiles. Esto significa que ninguna institución de los 3 niveles de gobierno podrá hacer campañas publicitarias para invitar a la gente a acudir a las urnas. En todo caso, explicó el INE, los gobiernos federales y locales pueden ceder sus tiempos oficiales para que sea el propio INE el que transmita mensajes en este sentido. Este lunes, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se refirió a estos criterios y anuncios a los que acudirá al Tribunal Electoral para inconformarse con las medidas en cuanto reciba la notificación oficial. Para la presidenta, los poderes legislativos y ejecutivos deberían tener la facultad de promover el voto siempre que no se haga favoreciendo alguna candidatura en específico. Y pensémoslo así, no tendría que ser el gobierno de México el que invite a la población a votar en esta elección. Así las cosas, hay un total de 3,422 personas que aspiran a alguno de los 881 cargos que estarán en juego el próximo 1 de junio. En un principio se esperaba la participación de 5,379 candidatas y candidatos, pero el número bajó debido a muchas renuncias, algunos errores de los comités de evaluación y sobre todo una depuración del INE que dejó fuera a casi 2,000 candidaturas. Esta situación da como resultado al menos 10,000 cargos que solo van a tener un aspirante, mientras que en otros 46 casos, solo hay 2 candidaturas. También existen casos de personas que están compitiendo por 2 plazas distintas. O sea que hay gente que está en la boleta que no va a tener ningún contrincante. Estos errores no deberían repetirse en próximas elecciones, pero tampoco supone que no debes ir a votar. Y en esta ocasión se permitieron por la premura y porque se trata de un ejercicio, como dijimos al principio, inédito, que será evidentemente perfeccionado con el tiempo. Finalmente, llama la atención otra diferencia importante respecto a las elecciones tradicionales, que es el uso de una urna única en la que el electorado depositará todas sus boletas. Esto se debe a que las y los funcionarios de casilla no harán el cómputo de los votos como nos tienen acostumbrados. Vamos a recordar cómo han sido las elecciones. Tienes tu boleta y vas poniendo tu boleta en distintas urnas. Pero en este caso se limitarán a clasificarlos y a armar el paquete electoral, y el conteo se llevará a cabo en los consejos distritales. La fecha final para dar a conocer los resultados será el 10 de junio, cuando en elecciones tradicionales es común tener resultados, aunque sea de manera preliminar, la misma noche de la elección. Y para hablar del tema tengo el gusto y el honor de tener en el estudio al maestro Carlos Odriozola Mariscal, candidato a ministro de la Suprema Corte. Es abogado litigante con más de 30 años de experiencia, conocido por enfrentar al poder desde los tribunales. Ha ganado casos históricos contra Palacio de Hierro, Liverpool y Aeroméxico por discriminación laboral por edad. Defendió a Mariana Díaz, una joven universitaria con parálisis cerebral que sentó precedente en la Corte por discriminación contra personas con discapacidad. Llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación el caso de los ejidatarios de Holbox, que fueron despojados de sus tierras por grandes empresas de Yucatán, además de representar en su lucha a vecinos de Cozumel que quieren impedir la construcción de un malecón que les quitará la única playa pública que tienen en la ciudad. Desde el Centro contra la Discriminación, organización que fue fundada en el 2007, fue el único abogado en México que se enfrentó al gobierno de Peña Nieto para que le retiraran la condecoración del Águila Azteca a Jared Kushner, el yerno de Trump, que ha sido racista y xenófobo con los mexicanos. Y bueno, un gusto tenerte aquí, Carlos. Muchas gracias, Estefanía, a tus órdenes, con mucho gusto y de tu público. Gracias por acompañarnos. Primero quiero saber, ¿quién es Carlos Odriozola, con un apellido complicadito, y por qué quiere ser ministro de la Corte? Bueno, mira, yo fundé en el año 2007 el Centro contra la Discriminación y desde hace más de 30 años he luchado por los derechos de las personas. A mí no hay nada que se me sea más satisfactorio, digamos, que la lucha por los derechos humanos. Claro. Y como soy abogado, lo hago en la vía judicial, pues porque es lo que sé hacer y lo hago desde hace 30 años. En todas sus instancias y hasta sus últimas consecuencias, habiendo llegado diversas ocasiones a la Suprema Corte de Justicia, con esa lucha social indispensable es lo que he hecho, 30 años de litigio. Me llama la atención tu perfil y por eso quise que nos acompañaras hoy, porque precisamente ahora que ya sabemos la lista de las personas que están aspirando a algún cargo del Poder Judicial, una parte importante era que tuvieran una trayectoria que avalara
sus decisiones y que además su trayectoria en el poder, o sea, no en el poder judicial, pero como litigantes, ¿no? Y tú tienes esto. Entonces, tus 30 años te respaldan, como dicen los memes, y además con una constancia, que es la defensa a las personas desfavorecidas o digamos a las causas justas, como nos gusta decirlo desde este lado de la historia. Entonces quisiera que nos platicaras un poco sobre cuando viste que venía la reforma judicial, pensaste, quiero competir, soy un perfil que podría competir. Fíjate que es muy común que la gente diga, como en mi caso, no estuviste en el Poder Judicial y llevo 30 años en el Poder Judicial, pero del otro lado de la barandilla. Y eso es importante, porque llevo 30 años luchando contra el Poder Judicial. Conoces sus vicios. Porque además de tus contrarios, en este caso, por ejemplo, los discriminadores, etcétera, tienes que luchar para que los tribunales te den la razón. O sea, en México no es de que tú llegues a pedir el reconocimiento de un derecho humano y el tribunal te vaya a decir, ah, sí, está bien, cómo no, aquí lo tiene. Tienes que luchar, y tienes que luchar a veces muchos años. Y esa es un poquito la cuestión de lo que me ha llamado justamente y me ha sido muy satisfactorio de poder pelear los derechos de las personas ante los tribunales hasta poderlos lograr y tratar en la medida de que se les garanticen. Se les reconocen, pero a veces no se les garantizan y por eso quiero ser ministro de la Suprema Corte. Tengo unas preguntas muy puntuales, pensando en que ibas a acompañarnos, pero también me llama la atención una cosa específica, y es que se dice que a veces el ejercicio del derecho tiene que ver con hacer dinero, ¿no? Y parte de la reforma judicial es sacar la corrupción del Poder Judicial, que tú dices que conoces, digamos, desde el otro lado. Me llama la atención que las causas que defiendes, de entrada, como alguien que estudió Derecho, sabe que no son causas de las que vas a lucrar, porque son causas caras y que nadie se atreve a defender porque no hay dinero, particularmente si defiendes al otro lado, si vas contra grandes empresas. ¿Cómo ha sido tu experiencia litigando en contra de estas grandes corporaciones, Liverpool, entre otras, incluso todo el tema de Holbox, que tiene que ver también con mafia en muchos sentidos? Mira, yo no estudié Derecho para hacer dinero. Yo estudié Derecho con la firme convicción de hacer justicia y es lo que me gusta, ¿no? Decidí estudiar Derecho, pude haber sido cirujano plástico, pude haber sido alguna otra cosa, a lo mejor hasta más lucrativa, y sin embargo, lo que siempre me ha llamado la atención es hacer justicia y por eso estudié Derecho. Enfrentarse a las grandes empresas y a sus grandes abogados, claro, o cuando menos abogados con recursos y con colmillo, ¿no? Que suelen sacar mucho, tiene varios problemas y uno de ellos es que muchas veces te denuncian penalmente, te denuncian ante las barras, te quieren desprestigiar y aquí lo importante cuando tú luchas por algo en lo que crees es hasta las últimas consecuencias. Eso es lo importante para cualquier litigante de derechos humanos que esté convencido de serlo. Claro. Dices que eres un abogado con 30 años de experiencia en esto de litigar. Por aquí tengo la pregunta. Dices que eres un abogado con 30 años de experiencia en el litigio, pero no tienes experiencia dentro del Poder Judicial como juzgador. ¿Quieres llegar a aprender ejercer el poder dentro del Poder Judicial? Mira, cuando llega alguien como yo al Poder Judicial no llega a aprender, llega a enseñar. Por una simple y sencilla razón. El Poder Judicial tiene sus estructuras acompañadas de sus propios auxiliares y lo único que hacen es aplicar la ley desde la comodidad de su asiento. Y cuando tú vienes luchando por los derechos humanos contra viento y contra marea, créeme que aprendes y aprendes muy bien. Entonces a veces dicen, no estuvo en el Poder Judicial. ¿Qué requiero para aprender estando en el Poder Judicial? ¿Saber cobrar mi sueldo? Es mucho más complicado ser un litigante de fuera, donde no tienes un sueldo, estás en contra de viento y marea, no tienes la comodidad de tu oficina y tienes que ir y aprender, obviamente, sobre la marcha, todo lo que sucede en los intríngulis del Poder Judicial, porque él los tiene y siempre ha sido muy corrupto, lo sigue siendo y muy posiblemente lo seguirá siendo, si no se escoge debidamente a la gente que debe ser, conforme a sus justamente perfiles humanistas probados, los siguientes ministros y ministras de la Suprema Corte. Decías, conozco el Poder Judicial del otro lado. También conoces, dentro del Poder Judicial, a la Corte, porque has litigado casos en la Corte. Cuéntanos una anécdota de cuando has llegado con algún caso a la Corte, cómo ha sido. Sé que tienes experiencia en litigios estratégicos, que finalmente se traducen en derechos para las personas. Así es. Para llegar a la Corte, primero tienes que haber pasado varios años peleando abajo. No se llega a la Corte de forma inmediata. Primero tienes que haber
establecido una estrategia, haberla ejecutado, haber llevado varios procedimientos o algún procedimiento en particular muy complicado que te lleve desde la primera instancia, apelación, amparo directo y después llegar en una revisión que es excepcional a la Corte. Cuando llegas ahí, pues a lo mejor ya litigaste 4, 5, 6 años, porque aquí en México la justicia no es pronta, ¿sale? Es muy tardada. Para llegar a la Corte, cuando llegas a la Corte, a veces los clientes ya se te murieron. Me ha pasado en algunos casos. Cuando llegas a la Corte defendiendo a un niño, resulta que cuando llegas ya no es niño, ya es adulto, ya cumplió los 18 años. Pasa en los casos de interrupción legal del embarazo, ¿no? Que llegas y ya nació el bebé cuando se pudo haber evitado, ¿no? Ya nació y ya es adolescente, es decir, claro. A veces la justicia en México no es tan pronta. Ahora, cuando llegas a la Corte y empiezas a hablar con los ministros y con las ministras, a veces pues, te encuentras con anécdotas muy divertidas y tengo varias. A ver, una. Una, por ejemplo, cuando fui a hablar con el ministro José Ramón Cosío para cabildear un amparo justamente en materia de discriminación por edad, había llegado junto conmigo Molinar Orcasitas cuando se discutía el tema del ABC, ya hace muchos años, como 15 años. Y resulta que nos pasó primero a nosotros, contra todo pronóstico, el ministro Cosío, para platicar. Antes de quien estaba llevando el caso Molinar, del juicio del claro. ABC, ¿no? Llegó Molinar, que era el director del IMSS cuando pasó lo del ABC, muy arrogante, ¿no? Anunciándose que venía a ver al ministro Cosío. Le avisa a la secretaria y nos pasa primero a nosotros justiciables. Nos pasa primero a platicar con él y después de 10 minutos de exponer nuestro caso nos dijo, esta Corte no les puede dar la razón. Y nos lo dijo porque estamos hablando de antes de la reforma del 2011 y él sabía que no nos podía dar la razón esa Corte, no estaba preparada todavía para pensar un poquito más de lo que ahora se supone que piensa en derechos humanos. Y nos dijo, no les puedo dar la razón. Y dijimos, bueno, pues ya no le quitamos el tiempo. Le agradecemos su atención y nos dijo, no, espérense tantito, platíqueme un poquito más porque se ve que quería dejar esperando a Molinar Orcasitas, ¿no? En la antesala, demostrándole el poder que tenía ese ministro. Claro. Y otra anécdota es cuando en el mismo caso fuimos a hablar entonces con la ministra Olga Sánchez Cordero, que le dijimos, oiga, hay discriminación en el empleo porque hay convocatorias que señalan que no aceptan personas de más de 35 años. Y nos contestó, pues de alguna forma jocosa, pero pues no hay tampoco trabajo en México. Decía uno, bueno, a ver, espérame, o sea, venimos aquí con un gobernado, una persona discriminada, claro. Y no quiere escuchar esas cosas, ¿no? Quiere escuchar que el ministro o ministra le diga, oye, yo voy a responderte y yo voy a proteger tus derechos. Claro. Pero bueno, y así hay cosas. Que son buenas anécdotas porque, como bien decías, reflejan lo que entonces era el poder absoluto que tenían los ministros y las ministras y que creemos que con esta reforma judicial es un poco más plural, ¿no? Con el hecho de que te tengan que votar. Tengo la tradición de utilizar este espacio también de manera didáctica, entonces mencionabas del 2011, antes del 2011, yo sé por qué, pero me gustaría que le contaras al público que nos ve, ¿qué fue lo que cambió en el 2011 respecto a derechos humanos, por lo menos en términos de derechos? Ok, en el 2011 resulta que se resolvió un caso muy famoso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Justicia, del caso Rosendo Radilla, que fue una persona que tocaba corridos sobre el uso Cabañas y los guerrilleros de la Guerra Sucia mexicana de los años 70, desapareció y seguramente murió en los años justo de esa década. Conocido como el caso Rosendo Radilla Pacheco. O sea, el caso Rosendo Radilla, que justamente la Corte Interamericana condenó a México a efectuar más actos tendientes al respeto de los derechos humanos, porque es una sentencia más o menos del 2011, 2010-2011, lo cual te habla de todo lo que tardó la justicia interamericana en reconocer esas violaciones y condenar al Estado mexicano para que las reconociera, las resolviera e implementara nuevas normas en materia de derechos humanos. Y que no teníamos derechos humanos, teníamos garantías individuales de alguna forma, ¿no? Bueno, los derechos humanos son inherentes al hombre y existían. Lo que pasa es que en México no se reconocían. En la Constitución hablaban de garantías individuales como si el Estado graciosamente te diera los derechos. Cosa que sigue sucediendo hoy cuando ves a magistrados y ministros diciéndote, yo reconocí su derecho a la salud. Pues, ¿cómo que reconociste? Eso ya existía y es un derecho inherente a los humanos, a las personas. Lo que tenemos que hacer aquí, los ministros y ministras de la Suprema Corte, en este nuevo modelo que se viene a dar, es justamente ese humanismo, esa sensibilidad y que se haga un respeto real, efectivo, de los derechos humanos de las personas.
hablando de respeto, también tienes en tu haber de 30 años una, una cosa medio polémica, que es la solicitud al gobierno mexicano de remover el águila azteca que se le dio al yerno de Trump por, dicho está, o sea, está de más decir por todo lo que ha pasado y lo que dijo respecto a los mexicanos, su actuar incluso en la negociación del TEMEC y tal. ¿Qué es lo que te motivó para hacer esto? ¿Cuál es el argumento para empezar? ¿Y por qué dijiste, creo que tengo que hacer esto, es mi deber como ciudadano? En el 2015, cuando Trump quería ser candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, se le ocurrió tomar como una bandera política el ataque a los mexicanos. Y entonces dijo, México nos manda solamente migrantes que son violadores y son delincuentes. Bad hombres. Yo como mexicano en ese momento y presidente del Centro contra la Discriminación, en la cual he luchado por el respeto a los derechos humanos y la no discriminación de las personas, me sentí indignado de que una persona como esta pues hablar así de los migrantes mexicanos que además de que le sirven a Estados Unidos a la economía, es gente que sufre demasiado, además de tener que abandonar sus tierras, porque nadie abandona su territorio por gusto, haber tenido que cruzar todo el territorio mexicano con los peligros que eso también conlleva, y después el norteamericano. Yo conocí gente que salía de la Ciudad de México como migrante y llegaba a Denver, Colorado. O sea, estamos hablando de verdaderas odiseas las que lleva la gente migrante para poder llegar a ese tipo de lugares, para que todavía le digan que es puro violador y puro estafador o puro delincuente. Y entonces me indigné y presenté una queja en el 2015. O sea, imagínate hace cuánto que estábamos hablando. Todavía no era ni siquiera candidato, era precandidato, o sea, aspirante a ser candidato republicano, y presentamos una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con el ánimo de visibilizar esa situación, porque él siendo estadounidense, pues no había jurisdicción de este consejo ni para citarlo ni nada. Entonces el consejo nos hizo caso, le dio vista al entonces canciller José Antonio Meade. José Antonio Meade condenó el hecho y ese fue un primer momento de visibilización en el 2015. En el 2008, en su último acto de gobierno a Enrique Peña Nieto, se le ocurre... ¿2018? 2018, si mal no recuerdo, se le ocurre en su último día de gobierno, se le ocurre en Buenos Aires, en una reunión internacional, darle la Orden Mexicana del Águila Azteca, nuestro máximo laurel, a Jared Kushner, yerno de Trump, en su carácter de asesor del presidente de Estados Unidos. Y entonces yo dije, oye, esto es indignante, ¿cómo le das a una persona que es el asesor del presidente que más ha discriminado a México en la vida, pues cómo le das nuestro máximo condecoración? Fue un escándalo mediático en México, pero yo dije, tengo que hacer algo jurídico. Y con mi afán y único afán de visibilizar este tipo de problemas, presenté un amparo para que le retiraran la medalla. ¿Por qué? Pues porque no podía ser un recipiendario de tal condecoración cuando ha sido una persona, una oficina donde se ha denostado a los mexicanos de forma sistemática. No se había admitido el amparo, pero sabiendo litigar y conociendo el Poder Judicial, tuve que presentar un recurso, obligué a un tribunal colegiado que la admitiera, y por ahí de marzo de 2019, ya habiendo entrado el presidente López Obrador, se admitió el amparo. Llegó hasta la mañanera, el presidente López Obrador dijo, no voy a testerear gobiernos ajenos, lo cual es muy comprensible, pero creo yo que como ONG y desde el lugar donde me encontraba yo en la sociedad civil, pues teníamos que visibilizarlo, y así lo hicimos. Presentamos el amparo, se volvió a hacer un escándalo, el amparo llevó su trámite y era una resolución que ya era pública, de risa. Dijeron los magistrados, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y entonces se niega el amparo. Y se le dejó la medalla, pero claro, se visibilizó. Y él, si la tiene ahí en su sala, cosa que dudo, pues ya es una medalla que está un poquito manchada y no está tan dorada como debiera ser. Claro, no, y me parece bastante simbólico. Escuchándote, Carlos, no puedo evitar pensar en esta característica que tienen los abogados, ¿no? Y que México ha dado muchos memes, porque somos ese tipo de país, y ahora en el marco de la reforma judicial se visibiliza muchísimo, de alguna manera, que mucha gente siente lejano el actuar de las personas que se dedican al derecho, ¿no? Pero justo revisando tu perfil y más o menos sabiendo tu trayectoria y quién eres, pensaba que me parecía muy interesante preguntarte si
¿Qué opinas de todo esto que se dice en redes sociales sobre los abogados? Específicamente, hay unos memes ahí muy interesantes que son los de la defensa más leal y que hay personas que no, a ver, que conocen dos abogados y ven memes de la defensa más leal y les da risa o les resuena. ¿Crees que hay algo de real en eso? Por ejemplo, o sea, hay varias frases de la defensa más leal que es como pensar que los abogados se dedican a sacarte dinero y no a defenderte, más o menos, y sobre todo yo creo que en derecho penal, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Un poco para saber cuál es tu acceso hacia la conversación digital respecto a los abogados y si tú te sientes parte también de la caricatura de los abogados. Pues mira, en la medida en que nos están obligando a utilizar las redes sociales para poder promover nuestras ideas y que la gran mayoría están infestadas de jóvenes, cosa que está muy bien, pues nos obliga a hacer contenidos para jóvenes. No va a ser a lo mejor mi caso necesariamente, pero sí te puedo decir que esto que me hablas de la defensa más leal habla del clasismo que impera en México. O sea, a mí me parece muy loable que una persona se pueda llamar como quiera, si ellos se quieren llamar la defensa más leal y son leales, me parece correcto. Porque hay corrupción, y hay mucha corrupción, no solo en el Poder Judicial, sino también entre los abogados. O sea, es una cuestión que hay que reconocer. O sea, existe mucha corrupción en el Poder Judicial y mucha corrupción en los abogados. Si yo soy ministro, voy a tener un equipo suficientemente sólido en mi ponencia, donde vamos a estar identificando actos de corrupción de cualquier juez en cualquier nivel y lo vamos a denunciar tanto al Tribunal de Disciplina Judicial recién creado como al Ministerio Público, y en el caso de los abogados, además del Ministerio Público, los vamos a iniciar procedimientos conforme a la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, o sea, las profesiones, para que los sancionen y les quiten también sus cédulas, porque no se vale. Estamos llenos en México de jueces y juezas, magistrados y magistradas corruptas, y abogados y abogadas corruptos y corruptas. Eso tiene que terminar. ¿Qué decisión hubieras tomado tú si hubieras estado ya en la Suprema Corte de Justicia diferente, en cualquier caso, a la que ha tomado algún ministro? Mira, han habido casos en los que se nota que la presión, digamos, de los intereses creados de fuera y especialmente económicos inciden en las posiciones de los ministros, sin duda. ¿No? Como te decía, muchas veces vas a notar que existen esas presiones, en otras ocasiones vas a notar un cierto desdén de los ministros, a veces se apoyan demasiado en su equipo de trabajo, y no estoy diciendo que esté mal, pero como que no revisan entonces los avances que han tenido, entonces nada más firman y te das cuenta a veces que existen sentencias contradictorias, incluso en una misma ponencia, o sea, con un mismo ministro. Cuentas un ministro que te dice una cosa hoy y te dice otra cosa mañana, en contra, que no llevan realmente un trabajo debido como debe ser respecto a sus ponencias, y sobre todo que no tienen ese humanismo para hacer efectivamente que las personas tengan el ejercicio de sus derechos pronto y efectivo. O sea, que la gente vea resuelto su problema, y eso es lo que yo voy a hacer siendo ministro. Carlos, ya me queda la última pregunta, y es una pregunta que pienso hacerle a las personas que me hagan el honor de venir a este espacio. ¿Tú como ministro te bajarías el sueldo? Sí, bueno, a ver, yo voy a perder dinero siendo ministro. Es la verdad. O sea, yo como abogado tengo un despacho exitoso. No es una presunción, simplemente lo que yo quiero hacer es justicia. ¿Vale? Quiero estar en un lugar donde pueda hacer esa justicia, porque además lo que yo he hecho desde el punto de vista de la ONG, desde el punto de vista de la sociedad civil, tiene un impacto a mi cliente, claro, o a mi representado, o a la persona que estoy ayudando. ¿Sale? Porque además generalmente lo hacemos de forma pro bono, gratis. Sí, pues lo que veo por tus casos. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hoy lo que quiero hacer es llegar a la Corte para poder hacer eso general. Porque desde la Corte vas a poder establecer criterios y antecedentes que vas a poder impactar a las personas de forma brutal desde el punto de vista de quiero hacer el bien por México, y por eso quiero ser ministro. Bueno, Carlos Odriozola. Número 57. A esta cámara, dile a la gente. Pues tienen que votar en mi concepto por 57 Odriozola, Carlos Enrique Odriozola Mariscal, número 57 en la boleta morada para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas rápido y sin corrupción. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Esto fue todo por hoy en SDP Mañana. No olvides suscribirse, comentar, darle clic a la campanita, votar en esta elección del Poder Judicial, informarse sobre quiénes son sus candidatos y candidatas. También esperar a ver a Julián Mazoy en SDP Tarde y a Poncho en SDP Noche.